como en este mundo ahora le hacemos mucho caso a la ciencia, pues por eso hago la presentación de esta manera, ¿no? Para que se vea que también dentro de la ciencia hay gente que se ha dedicado a estudiar todo esto, que han sido pioneros y que lo han pasado muy mal. ¿Por qué? Porque la opinión mayoritaria ha ido en contra. La opinión mayoritaria y la que todo el mundo cree que tiene la ciencia es que la ciencia solo cree que existe la materia, cuando en realidad solo una parte de los científicos creen eso. Hay otra parte que tiene otra visión diferente. En la ciencia no está todo dicho y no hay una única verdad. O sea, en la ciencia, cuando va evolucionando, lo que antes se consideraba que era la verdad va cambiando, porque los nuevos descubrimientos hacen que nos demos cuenta que lo que antes considerábamos que era así, pues ahora vemos que no lo es. Antes de Einstein se tenía una visión de la física que a partir de Einstein cambió. Pero no penséis que fue de la noche a la mañana, sino que los que van por delante, los que exponen los resultados más vanguardistas, en su época la gente se les tira encima. Los otros científicos se les tiran encima. Y así es como ha ido evolucionando la humanidad, a base de gente que se ha arriesgado a decir cosas que no estaban bien vistas. Y a lo mejor después de 50 años, cuando ya se han muerto todos esos que lo veían mal y viene gente con una mentalidad más abierta, es cuando se reconocen esos trabajos. Así es como funciona la realidad de la ciencia. Por eso la mayoría de gente que ha aportado cosas buenas para el mundo se ha muerto antes de que ese reconocimiento les llegara. Me gustaría que habláramos de las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte, porque de esas vivencias se pueden extraer muchas respuestas, también las de las personas moribundas, porque en el final de la vida las personas, algunas de ellas también tienen vivencias que parecen extraordinarias, pero que en realidad son bastante comunes, y creo que también nos pueden dar muchas pistas sobre cómo es el mundo y a qué venimos aquí. Otro testimonio importante es el de las personas que afirman recordar vidas pasadas, y también el de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a analizar un poquito todas esas experiencias. Yo lo haré desde el punto de vista un poco del trabajo científico que hay sobre ello, pero no un trabajo científico materialista donde uno ya cree que sabe lo que va a salir y ya plasma eso en el resultado, sino un trabajo donde uno se hace unas preguntas, todavía no sabe cuál es la respuesta e intenta, a través de los hechos, encontrar y analizar objetivamente cuál es el resultado de toda esa investigación y llegar a unas conclusiones sin una idea previa, o por lo menos sin preconcebir qué es lo que va a salir y modificar las cosas para que salgan lo que uno quiere. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Son experiencias que han tenido personas que han estado clínicamente muertas, personas que se les ha parado el corazón, han dejado de respirar y su cerebro ha dejado de funcionar. Os preguntaréis, ¿y eso no es la muerte definitiva? En la mayoría de casos sí, pero sabéis que hoy en día hay muchas técnicas que se utilizan para reanimar a personas que, por ejemplo, han tenido un paro cardíaco, y hay veces que se consigue que esas personas vuelvan a la vida, ¿no? Que vuelva a latir su corazón y que regresen a la vida que antes tenían, ¿no? Pues esas personas cuando son reanimadas y vuelven a la vida, pues dicen haber experimentado una serie de experiencias que son muy parecidas de unas personas a otras y que tienen una serie de cosas en común que vamos a intentar analizar. La primera etapa de esa experiencia cercana a la muerte sería la separación del cuerpo. Esas personas experimentan que se salen del cuerpo como si se despojaran de un vestido y que fuera del cuerpo siguen manteniendo su conciencia intacta, es decir, siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. No saben cómo lo perciben, pero no es a través de los sentidos físicos, porque el cuerpo está ahí tumbado, ¿no? Una de las cosas que ocurre es que dejan de percibir cualquier sensación ligada al cuerpo. Si estaban sintiendo dolor porque habían tenido algún accidente, al salir del cuerpo dejan de sentirlo.
pero siguen percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor con detalle, de manera que cuando vuelven, si ha pasado algo que ellos han visto, lo relatan con detalle también. Una vez salidos del cuerpo, algunas personas experimentan una especie de viaje, algunas lo describen como si fuera a través de un túnel, a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro, bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. A veces no se ve a nadie, pero a veces sí. Y lo que suele ocurrir ahí es que tienen un diálogo y se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con la vida. A veces, aunque uno no vea a nadie, siente que si sigue más allá ya no va a poder volver, y a veces se acuerda de algún ser querido que va a dejar desamparado, por ejemplo, niños pequeños, y entonces ese deseo de protegerles hace que vuelvan atrás. Pero en general hay la sensación de que todavía no ha llegado la hora y que si uno quiere puede volver atrás. Y en ese momento que uno ya decide volver atrás es cuando vuelve súbitamente a incorporarse dentro del cuerpo y es cuando recupera las constantes vitales y todos los que están reanimándole se ponen muy contentos. Y la persona ya pues continúa con la vida, más o menos la vida que tenía, aunque a partir de ese momento cambia radicalmente. ¿En qué cosas cambia? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas en la vida por los aspectos materiales. Ya hemos comentado el tema de pagar la hipoteca, bueno, trabajar para sobrevivir, eso es muy normal. Hay personas que quieren ser ricas, otras que quieren ser famosas, otras que quieren ser sexys para ligar más. Todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, operación bikini, ese tipo de cosas. Sin embargo, las personas que han tenido esta experiencia, muchas de esas cosas pasan ya a un segundo plano. Y se dan cuenta que el primer plano lo deben tener los sentimientos. Empiezan a valorar más las relaciones personales y a vivir más de acuerdo con lo que sienten. De hecho, parece ser que el tema de las relaciones, si por ejemplo tenían una relación de pareja y no eran felices, a partir de ese momento suele ocurrir que se termina la relación. De hecho, eso lo comentó la doctora Luján, que salió hace poquito en Cuarto Milenio, que el 70% de los que habían tenido una experiencia cercana a la muerte se divorciaban. Entonces, generalmente porque uno empieza a percibir la vida de otra manera y esa nueva percepción le hace muchas veces darse cuenta que la vida que llevaba no era la vida que quiere llevar ahora. Pero en general lo que suele ocurrir es que se empiezan a valorar más los sentimientos de amor auténticos. Y cuando uno no vive así, pues intenta cambiar su vida para que sea más aproximada a lo que siente. Estas experiencias empezaron a ser tan habituales, no es que no haya habido en todas las épocas pasadas, pero a lo mejor cuando alguien tenía una experiencia en una época pasada, pues igual lo calificaban de hereje o brujo o bruja y ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Es decir, la gente sabía que se tenía que callar estas cosas si quería salvar la vida, pero hubo ya un momento en que ya todo ese poder ya no tenía tanta fuerza y entonces pues era más fácil hablar de esto sin que te jugaras la vida, ¿no? Entonces en los años 70 del siglo XX, el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, pues se interesó por el estudio de estas experiencias, que ya se sabía que existían, pero muchas veces pues no se le daba el crédito que correspondía, ¿no? Era fácil que los médicos pensaran pues, que eran alucinaciones, que no era real, que eran alucinaciones, y con esa explicación, digamos, sin ningún tipo de investigación, pues este tipo de experiencias pasaban desapercibidas. Hasta que Raymond Moody pues, dijo que aquí tenía que haber algo importante, a través de las vivencias que le contaban sus pacientes. Se interesó por el tema y publicó un par de libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, también un artículo de investigación en el año 77.
titulado Las experiencias cercanas a la muerte, un dilema para los médicos, para la medicina, ¿no? Era un dilema porque no sabían cómo explicarlo, ¿no? Como digo, muchos pensaban, esto es una alucinación, pero es que qué alucinación, qué coincidencia, ¿no? Que todos tengan el mismo tipo de experiencia, ¿no? Y que den datos tan peculiares, muchas veces exactos, de cosas que estaban pasando en la habitación de al lado, de donde estaba el cuerpo, y claro, ¿cómo podían saber ellos lo que estaba pasando al lado? Se confirma que era real si supuestamente estaban muertos y su cuerpo estaba en esa habitación. A raíz del trabajo de Raymond Moody, otros investigadores también empiezan a atreverse a publicar sus estudios, como Melvin Morse, que trabajaba en un hospital en urgencias pediátricas, y tuvo la ocasión de tener que atender pues, casos de niños que entraban clínicamente muertos, que consiguen ser reanimados, y también contaban las mismas experiencias que los adultos, con el lenguaje de un niño, pero la misma experiencia. Entonces esto él lo recoge en uno de sus libros, Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte en los niños, y un artículo en el año 1994, Pim van Lommel, también es un investigador holandés que ha dirigido estudios de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. En 2001 publicó un artículo, para mí el más completo que se publicó hasta la fecha, en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa a nivel de investigación, y tiene un libro que se titula Conciencia más allá de la vida. Pim van Lommel estuvo hace, creo que un año o dos, en Elche, haciendo unas charlas aquí en este mismo palacio, unas jornadas que organizaba el Hospital General, ¿no?, de Elche. Entonces es un privilegio, ¿no?, para la ciudad haber tenido a Pim van Lommel aquí. También ha tenido a Peter Fenwick, también en estas jornadas, y a Sam Parnia, no lo sé, creo que no. Pero bueno, ellos son los directores de un proyecto, el estudio AWARE, un estudio internacional para saber qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica, un estudio donde han participado hospitales, sobre todo de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Todo esto que veis aquí son artículos que se han publicado a raíz de este estudio, artículos de investigación. También tienen algunos libros, La verdad en la luz y Qué pasa cuando nos morimos. Más investigadores en este campo, no podemos citarlos a todos porque estaríamos aquí 2 horas, pero que sepáis que hay más. Muchos conoceréis al doctor José Miguel Gaona, psiquiatra, porque sale mucho en Cuarto Milenio. Tiene un par de libros, Al otro lado del túnel, El límite. Bueno, Enrique Vila, ya falleció, psiquiatra andaluz que escribió el libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España, y otros investigadores, por ejemplo el doctor Jean-Jacques Carbonnier, francés, médico francés, que ha escrito el libro Las pruebas científicas de una vida después de la vida, o Jeffrey Long, Evidencias del más allá. Todos estos investigadores están llegando a las mismas conclusiones. La primera, que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real. Y la segunda es que esa experiencia real nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Esta es la segunda conclusión importante. Hablemos un poquito ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el final de la vida también hay personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que describen como seres luminosos. Parece ser que el propósito de este contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo a la muerte que ellos, de manera que muchas veces lo que hacemos es negar esa realidad, ¿no?, de que se están muriendo. Pues del otro lado les echan un cable para que ese trance pues sea lo más tranquilo posible y que pasen el menor miedo posible. Fijaros si este tipo de experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a la familia y le dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Qué casualidad, ¿no?
Y además esto pasa en cualquier lugar del mundo, independientemente de la creencia que uno tenga. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se tratan de experiencias reales, que si nos tomáramos la molestia de conocer y estudiar, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia, como Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo convivía con enfermos terminales y estos empiezan a contarle todas sus vivencias. Eso cambia su concepción sobre la muerte porque ella no creía en nada y a partir de ahí se convence a través de las pruebas de que realmente la muerte no es el final de la vida, sino que la vida continúa más allá de la muerte en un estado que no está ligado al cuerpo físico. Tiene varios libros, La muerte, un amanecer sobre la muerte y los moribundos es un par de ellos. El doctor Peter Fenwick, que os lo acabo de mencionar, neuropsiquiatra, también se ha interesado por el estudio de las experiencias de los moribundos. Tiene un artículo sobre este tema publicado en el año 2010 y un libro titulado El arte de morir. Hablemos ahora de las experiencias de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos y otros se pueden obtener a través de las regresiones, a través de hipnosis o sin hipnosis. Hay investigadores que también se han dedicado a estudiar este tipo de testimonios. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico canadiense, profesor en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, dedicó su carrera a estudiar los casos de niños pequeños que de forma espontánea recordaban otras vidas. Lo que él hacía era, cuando aparecía un caso de posible recuerdo de vidas anteriores, él pues se trasladaba a conocer a ese niño, pues intentaba indagar sobre lo que ese niño recordaba y luego lo que intentaba era averiguar si lo que ese niño recordaba había ocurrido en la vida de alguien que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran. Si conseguía documentar el recuerdo, se consideraba un recuerdo real. Pues en ese trabajo de investigación consigue elaborar una base de datos de más de 2.500 casos en los cuales él considera que se ha verificado el recuerdo o esos recuerdos de otras vidas. Eso él lo ha recogido en diferentes libros y artículos. Un par de ellos son 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y niños que recuerdan otras vidas. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es el Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia. Ha escrito también artículos y libros, uno de ellos, Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si queréis saber más sobre este tema de los niños que recuerdan otras vidas, entrad en YouTube y poned como palabras clave de búsqueda Jim Tucker o Ian Stevenson y reencarnación, y eso os llevará a ver algunos documentales que hay donde se cuentan los casos concretos de algunos niños. Hay personas que han recordado otras vidas a través de sesiones de hipnosis regresiva o de regresión. Aquí quiero citar pues, el trabajo del doctor Juan José López, que lo tenéis aquí, habéis tenido el placer, ¿no?, de haberlo tenido ahí. Él os habrá contado muchísimo sobre lo que él ha hecho. Su primer libro, La respuesta está en el alma, tiene más libros. Brian Weiss, Michael Newton, Helen Wambach, Peter y Elizabeth Fenwick, todos ellos han publicado libros sobre testimonios de personas que han recordado otras vidas a través pues, de esas sesiones. En algunos casos, esos recuerdos de otras vidas aparecieron sin que hubiera la pretensión de explorar en otras vidas, de forma accidental, porque de hecho muchos de ellos utilizaban la técnica de la regresión o de la hipnosis antes de creer ellos que pudiera haber vidas pasadas. Es el caso de Brian Weiss. Entonces, ellos, cuando tenían el caso de alguna persona que tenía algún tipo de trauma o fobia, que no conseguían saber de dónde venía, pensaban ellos que podía tratarse de alguna experiencia de la infancia temprana que se ha olvidado y no se ha superado. Entonces le pedían en ese momento, en la sesión, que volvieran al momento del inicio de ese trauma.
pensando que recordarían algún episodio de la infancia. Sin embargo, había personas que lo que hacían era volver a algún suceso que parecía haber ocurrido en otra vida. Por ejemplo, al momento de la muerte de la vida anterior. Y como esa forma de morir estaba conectada con esa fobia o ese trauma que tenían. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, que no podían entrar en la piscina o en la playa porque les daba terror. Y nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento cuando eran niños. Resulta que cuando se les hace la sesión, esas personas recuerdan que en la vida anterior, o en alguna otra vida, pero generalmente en una cercana, pues habían muerto ahogados. Y además regresan a ese momento y describen con detalle cómo había sido esa muerte. Y el hecho de recordar cómo ocurrió esa muerte y pues tratar ese tema hace que empiecen a recuperarse o a perder el miedo, o sea, que la fobia esa vaya menos o el impacto psicológico negativo de aquella vivencia, pues a partir de entender de dónde viene, pues disminuye. Hablemos ahora de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Algunos de estos recuerdos aparecen de forma espontánea, no son recuerdos, serían vivencias que se producen de forma espontánea, bien en sueños o en estado de duerme-vela, en un momento que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Parece ser que es un momento así que la conciencia todavía es capaz de captar lo que pasa en ese otro plano y ya ha recuperado la conciencia de vigilia. Entonces es como que es un buen momento y que se aprovecha para pues hacer saber el que se ha ido, hacer saber a los que se han quedado que ellos siguen vivos y están bien. Este tipo de experiencias son también bastante comunes. Lo que pasa es que mucha gente pues tiene miedo a contar que les ha pasado esto por el miedo al que dirán, o incluso tienen dudas de si realmente se ha tratado de una experiencia real o es un sueño, aunque para ellos ha sido muy vívido. Pero es bastante frecuente, es decir, los seres queridos se suelen despedir cuando se van, siempre y cuando los de aquí, digamos, no les cerremos las puertas, ¿no? Porque muchas veces ese dolor tan intenso que muchas personas viven cuando se muere un ser querido, cierra las puertas al contacto y eso impide que el que se va se pueda despedir. Muchas veces, ante la imposibilidad de despedirse directamente de esas personas, los familiares más allegados, hay veces pues que se le aparecen a algún amigo o alguien que está un poco más alejado del núcleo familiar, porque esa persona no está viviendo ese dolor tan terrible, y entonces como que eso les permite tener, digamos, esa puerta más abierta al contacto. Y es esa persona a veces la que se vive la experiencia y luego se queda con la duda de si compartirla o no con los familiares, porque a ver qué se van a pensar. Bueno, a lo mejor se van a pensar que estoy mal yo, ¿no? Entonces, yo también conozco casos así, ¿no? De personas que no eran familiares directos, pero que tuvieron una experiencia totalmente inesperada de contacto con la persona que se había ido, sin saber ellos que esa persona se había muerto. O sea, fue al día siguiente cuando se enteran de que efectivamente la persona falleció, y entonces cuando ligan la vivencia con la realidad. Hay personas que han tenido este tipo de experiencias de contacto con personas fallecidas de forma más habitual, no solo cuando le pasa a algún ser querido suyo, sino que es un contacto habitual porque parecen tener una conexión especial con ese otro lado. Podríamos decir que esa conexión, esa cualidad, se le puede llamar la mediumnidad, ¿no? Y a través de ese contacto, pues los que están en el otro lado les han comunicado mensajes, muchas veces, como digo, para servir de intermediarios y comunicar algo a las personas queridas que no han podido hacer directamente. Aunque haya personas que se puedan estar inventando este tipo de experiencias, que los hay, o gente que se esté autosugestionando cosas, creyendo que es un contacto con el otro lado, que también los hay, yo creo que hay casos que para mí merecen todo mi respeto y atención, o sea, casos de mediumnidad auténtica, y la manera que tenemos de comprobar si esto es real o no es saber si esas informaciones que esas personas dicen transmitir de esos seres que ya han querido son reales o no. Pues un experimento así hicieron
en la Universidad de Arizona, la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz idearon un experimento para intentar comprobar si realmente es posible la comunicación con las personas fallecidas a través de intermediarios, de mediums. Lo que ellos hicieron fue buscar a personas que tenían esta facultad y que para ellos eran de confianza, y lo que hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido, les pidieron información detallada de esas personas fallecidas, y luego a los mediums les pidieron a ver si era posible que esas personas fallecidas pues contactaran de alguna manera y dieran detalles de su vida personal. Y luego contrastaron la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia es enorme y que no encuentran otra explicación posible que no sea que realmente se ha producido un contacto con esas personas fallecidas a través de los mediums. Y entonces ellos publicaron todos estos trabajos en revistas de investigación y en un libro titulado Los experimentos de la otra vida, donde ellos presentan evidencias científicas de que realmente existe una vida después de la muerte. Todas estas experiencias y el análisis de ellas para mí ha traído una serie de informaciones que yo llamo informaciones del otro lado, que a mí me han ayudado a contestar a las preguntas fundamentales de la vida. Básicamente, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Por eso me gustaría resumir para mí las ideas fundamentales que yo he extraído de todas esas vivencias. Primera, todos nosotros somos inmortales. Alguien podrá decir, eso es mentira. Si estamos hablando de la gente que se muere. Sí, muere, pero el cuerpo. Lo que nosotros somos, que en realidad es nuestra conciencia, eso no muere, nuestro espíritu, sino que lo que hace es que se desprende del cuerpo muerto y pasa a continuar la vida en otro plano, podemos llamarle plano espiritual o como queráis, pero un plano no material donde continúa la vida. En ese lugar suele haber un encuentro con los seres queridos que han fallecido antes que nosotros. Es decir, que la muerte como tal no existe, solo es una etapa de transición de una existencia material a una existencia no material, llamémosla espiritual o como queráis. Y en ese momento, pues, volvemos a reencontrarnos con esos seres. Otra cosa importante, que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las veces que venimos al plano físico son innumerables, no solo venimos una única vez, es imposible aprenderlo todo en una única vida, con lo cortita que es. O sea, venimos todas las veces que haga falta. Y cada una de esas veces que venimos aprendemos un poquito. Y eso que aprendemos se suma a todo lo aprendido en las anteriores vidas. Porque el espíritu cuando muere se lleva todo lo aprendido al plano espiritual. Y cuando regresa también lo lleva, aunque temporalmente se olvide de cómo lo aprendió, de los detalles, de los recuerdos. Pero el aprendizaje del interior lo trae a este mundo. Os preguntaréis, ¿y cómo lo trae? ¿Y cómo, si se ha olvidado de todo, puede traer ese conocimiento? Bueno, pensad, por ejemplo, en los niños prodigio, la música, ¿no? Niños que a edades súper tempranas, pues tocan el piano o cualquier instrumento como si fueran auténticos maestros. Y a lo mejor hay otro niño, pues, que le cuesta muchísimo, ¿no? Porque, claro, lo normal es que cueste muchísimo. ¿Por qué este niño sabe tanto de música ya a una edad temprana? ¿No será que fue músico en otra vida? ¿Y todo aquello que ya sabía simplemente lo está poniendo de manifiesto? Pues así ocurre con muchas otras cosas. Con la madurez del interior, con la capacidad de amar, con la comprensión. Todo eso son cualidades espirituales que se van forjando a lo largo de innumerables vidas. Por eso hay personas que, teniendo la misma edad, unas son maduras y otras son inmaduras. No solo es la educación. Eso puede pasar en la misma familia. Hermanos de parecidas edades criados en el mismo ambiente y unos de una manera y otros de otra. ¿Por qué?
Si supuestamente su genética es semejante, su educación es semejante, ¿por qué son tan diferentes? Porque son espíritus diferentes, en diferentes niveles de evolución, que han llevado caminos diferentes. Eso es lo que hace que unas personas y otras seamos diferentes. El tiempo de evolución puede ser en unos más largo que en otros porque empezaron primero, y lo rápido que aprendemos. La suma de la edad, del espíritu y de la rapidez con la que avanza es lo que da como resultado su capacidad del interior. Entre las que predomina y la más importante es la capacidad de amar. Otra cosa importante, las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en otras vidas. Que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas necesidades de evolución y decidimos qué tipo de pruebas queremos enfrentar en la vida actual para ir mejorando nuestra capacidad de amar. También, cosa importante es saber que todo lo que hacemos en otras vidas tiene una consecuencia en las vidas futuras. Es decir, que hay una conexión entre el pasado y el presente. Por eso las circunstancias como nacer en una familia determinada, en un lugar determinado del mundo, no son casualidad. Eso se elige antes de nacer y está relacionado con lo que hicimos en otras vidas y con las necesidades de nuestra evolución. Todo eso lo decidimos nosotros antes de nacer. Todo tiene el mismo propósito, que aprendamos. ¿Que aprendamos qué? Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Que aprendamos a amar. No hay nada más importante que eso en la vida. Aprender a amar. Y es la única manera a través de la cual vamos a experimentar la felicidad. A través del amor. Para mí la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa aprender a amar.